Buenos días amigos, es un gusto poder saludarles una vez más en este día, confiando en que nuestro Dios haya derramado sobre ustedes ricas bendiciones. Hoy es el segundo devocional de nuestra serie titulados Él tiene las llaves. Pero comenzamos introduciendo esta serie de conferencias y nos basábamos en Apocalipsis capítulo 1:18, donde Jesús se le presenta al apóstol Juan de diferentes maneras, pero uno de las formas o de los títulos que él se presenta es que es aquel que estuvo muerto, pero que vive y que vivirá por los siglos de los siglos, y que tiene en sus manos las llaves de la muerte, de la sepultura, de la muerte y del Hades. Ayer hablábamos acerca de que Dios tiene las llaves, y esa llave es el símbolo de autoridad, de control, de potestad sobre cada aspecto de nuestra vida, sobre cada cosa que ocurre en el mundo, sobre la historia de ese mundo, sobre la historia del universo en sí mismo. Que nada se escapa al control de Dios, que nada está fuera del control de Dios, que nada sorprende a Dios, que ninguna cosa que nos ocurra a nosotros o a cualquier persona en este mundo está fuera del control de Dios, sorprende a Dios o pueda estar más allá de la solución de Dios. Ayer veíamos a la luz de la palabra de Dios como Dios desea bendecirnos, tiene el poder para hacerlo, pero también no solo desea bendecirnos como en el caso de Abraham, sino que desea que seamos una bendición para todos aquellos que nos rodean, que se relacionan con nosotros, como en el caso de Abraham, el caso de José, que sin importar las circunstancias, Dios estaba con José y José era bendecido, y por medio de José fue bendecido su amo, fue bendecido el carcelero, fue bendecido el faraón, fue bendecido Egipto, y así fue bendecida todas las naciones que le rodeaban cuando se presentó aquella terrible escasez. Hoy veremos cómo Dios puede bendecirnos a pesar de las circunstancias y a pesar de la escasez. Cómo Dios puede bendecirnos con lo mucho o con lo poco, casi nada que tengamos. Para eso quiero invitarles a que abran sus Biblias y busquemos juntos una historia maravillosa del Antiguo Testamento. En realidad son dos. Usted puede de repente en su casa con más tiempo meditar en ambas. Ambas historias nos presentan cómo el poder de Dios se manifiesta en las peores circunstancias. Una de esas historias se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9. Y estamos hablando de aquellos 3 años y medio de sequía que enfrentó el pueblo de Israel y todas las naciones circunvecinas, donde Dios, por decreto de Elías, se reserva la bendición de la lluvia, mostrando una vez más que Él es soberano, que Él tiene las llaves, incluso de la lluvia, del sol, de todo elemento. Él tiene las llaves de todo lo que existe, y Él en ese momento le dice a Elías: ve y dile al rey que por haberse separado de mí, que por haber ido a alabar y adorar a dioses falsos, que por haber ido atrás de Baal, yo cerraré las ventanas de la lluvia, yo cerraré los cielos y no lloverá por 3 años y medio. Y en esa circunstancia, en ese difícil momento de la historia de Israel, se presenta esta historia de Primera Reyes capítulo 17 verso 9, donde Dios envía a Elías a una viuda. Es importante mencionar el estatus de esta mujer, porque las viudas en ese contexto social, las viudas eran quizás el eslabón más débil de la sociedad. Eran personas generalmente desprovistas de los beneficios de contar con un esposo que le podría proveer en ese entonces, quien proveía, quien trabajaba afuera, quien era la principal fuente de llevar recursos, alimentos y bienes al hogar, era el hombre. Por lo tanto, una mujer viuda generalmente vivía de lo poco que su esposo le había dejado, o de la caridad, de las limosnas de la comunidad. Y
Dios lo envía a una mujer así. Dios pudo haber escogido a cualquiera. Pudo haber escogido a un noble. Pudo haber escogido a una persona acaudalada para que cuidara a Elías. Pudo haberlo hecho. Pero Dios decide escoger a esta mujer no pensando en Elías, sino pensando en la mujer. Dice 1 Reyes capítulo 17, verso 9. Y Dios le dijo a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo para traérsela, él le volvió a llamar a la mujer y le dijo: te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Yo creo que en ese momento, debido a todo lo que ha ocurrido en el mundo, en nuestro país, por esta enfermedad, al vernos confinados, al no poder ir a trabajar, al no poder ir a abrir nuestro negocio, al no poder ir a tener nuestras actividades diarias, estamos sufriendo escasez en nuestras casas. Pero gracias a Dios creo que la mayoría de los que me escuchan, si no es que todos, no hemos llegado todavía a la condición de esta viuda. Una condición increíblemente desesperada. Una condición en la que la mujer está por tener su última comida, su última cena, por decirlo de esa manera. Está agarrando unos leños, y imagino que cada leño que agarraba le dolía en su corazón al pensar que iba a comerse lo último que le quedaba en su cocina. Y después de eso, solo quedaba esperar la muerte de su hijo y de ella. Creo que nosotros todavía no hemos llegado a esa situación. Gracias a Dios. Creo que tenemos un poquito más que esa mujer. Algunos quizás mucho más. Y es lo maravilloso de esa historia. Que el que tiene las llaves, hermanos, el que tiene las llaves, amigos, no conoce limitaciones. No conoce de barreras. No lo limitan las circunstancias. Y en esas circunstancias estaba esa mujer. Cuando Dios envía a Elías, no lo hace pensando en Elías. Él pudo alimentar a Elías con los cuervos, como lo estuvo haciendo antes. Lo hace pensando en esa mujer, que en medio de esa crisis nacional, en medio de esa crisis económica, en medio de esa crisis estaba angustiada pensando en que mañana su hijo no tendría nada que comer. Y cuando le dice esto a Elías, Elías le contesta: no tengas temor. Qué bonita frase, no tengas temor. Esa frase, no tengas temor, se repite muchísimas veces en la Biblia. En más de una ocasión Dios le ha dicho a alguna persona, de manera directa o indirecta: no tengas miedo. Se lo dijo a Josué después de la muerte de Moisés: no tengas temor. Se lo dice a Jairo en el Nuevo Testamento cuando su hija le acaba de avisar de que su hijo ha muerto: no tengas temor. Se lo dijo a los discípulos cuando caminó sobre las aguas y estos atemorizados pensaban que era un fantasma: no tengas temor. Y hoy te lo dice a ti: no tengas temor. Yo tengo las llaves. No hay nada que temer. Yo sigo el control. No tengas miedo. No tengas temor, le dijo Elías. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida
bajo las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Alabado sea el Señor por esta promesa y esta maravillosa palabras que Elías dio a esa mujer y que nos dice hoy a nosotros. Así ha dicho Jehová, así ha dicho Dios Todopoderoso, así ha dicho el Dios de Israel, el que tiene las llaves, amigo, el que tiene las llaves, hermano, aquel que controla el universo entero. La harina no escaseará y el aceite no disminuirá hasta que Dios haga llover de nuevo. Esas palabras Dios nos las dice hoy a nosotros. No tengas miedo. Se está acabando el alimento en tu casa. No tengas miedo. Lo poco que tienes no se escaseará. Lo poco que tienes no disminuirá hasta que Dios nuevamente haga llover, hasta que Dios nuevamente normalice nuestra situación. Lo que tienes será suficiente. Lo que tienes ajustará. Dice el verso 16 de ese capítulo. Y la harina en la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por medio de Elías. Pero el verso 15 dice algo más hermoso. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. ¿Cuántos días? La Biblia no se detiene a explicarlo. Pero recuerda que fueron 3 años y medio los que no llovió. ¿Cuántos meses estuvo esa mujer comiendo de ese poquito de harina y ese aceite? ¿Cuántos meses Dios sostuvo a esta mujer y a su casa, a su hijo, a su familia? Con eso, que solamente era suficiente para un tiempo de comida de una persona. Dios, que tiene las llaves de la bendición, lo multiplicó para que comiera por meses ella y su familia. Amigo, hermano que me escuchas, el Dios que tiene las llaves desea cuidar de ti, desea cuidar de tu familia. En aquel entonces usó a Elías. Hoy utiliza diferentes formas. Un amigo para decirte: Dios está contigo. Un himno que escuchas en la calle o en tu casa. La palabra de esperanza que te transmite cuando lees la Biblia o cuando escuchas un mensaje. No sé de qué forma Dios te está hablando. A la vida le habló por Elías. No sé de qué forma te está hablando a ti. Quizás lo haga a través de este audio. Pero Dios quiere decirte: no tengas miedo. Te preocupa lo que está pasando, te preocupan tus hijos, qué vas a comer, cómo vas a traer alimentos si todo está cerrado, si no puedes salir a trabajar, si no hay ingresos. Dios te dice: ¿qué tienes? Un poquito de arroz, harina, frijoles, aceite, un poquito de leche para el niño. Ya el complejo está terminando. No sé cuál sea tu situación, pero Dios quiere decirte en esta mañana: no tengas miedo, porque la comida que tienes no se terminará ni disminuirá hasta que Dios nuevamente haga llover sobre nuestro país, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu negocio. No tengas miedo, porque tendrás lo necesario para vivir. Que Dios te bendiga. Recuerda, hoy aprendimos de que Dios está interesado en nuestra situación como estaba interesado en aquella viuda, por eso mandó a Elías. Recuerda, hoy aprendimos que no es que Dios va a hacer provisión ahorita, Dios ya hizo provisión. Por eso tienes ese poquito de harina y ese poquito de aceite, por eso la viuda tenía ese poquito. Por eso tiene ese poquito de alimento, no, porque Dios ya hizo provisión. Y tercero, recuerda que ese poquito que tienes
más la bendición de Dios será suficiente para que vivas este momento de necesidad, de angustia y de escasez, porque tu Dios tiene las llaves. Dios te bendiga y te acompañe y te guarde hoy y siempre.